Jorm y Sildvar, de enemigos a leyenda. Dicen que los hombres más maduros no son los que vencen más batallas, sino los que se vencen a sí mismos. Jorm, conocido como el Grito Áspero, era un hombre que silenciaba tabernas. Viejo, de barba como la nieve, vivía junto al fuego, solo con su martillo. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Jorm no hablaba, solo rugía. Su hacha tenía más nombres que él. Y donde caminaba, la paz no lo seguía. El niño en el fuego. Una aldea de noche, en llamas. Jorm, cubierto de sangre enemiga, caminaba entre las ruinas. Y allí, bajo un techo ardiendo, vio a un niño. No lloraba, no huía, solo lo miró con los ojos firmes y preguntó: ¿por qué destruyes lo que podrías proteger? Jorm no respondió. No podía. Pero esa pregunta lo siguió, más que cualquier otro enemigo. Esa noche no durmió, ni la siguiente. En sus sueños, un árbol ardía sin consumirse, y entre las llamas, una voz grave le decía: forja, no quiebres, une, no separes. Era Thor, no como martillo ni trueno, sino como juicio. El camino hacia la alianza. Jorm cambió el filo por el fuego, abandonó la guerra, volvió al oficio de su padre, el de herrero. Viajó de aldea en aldea, hablando con quienes antes atacó. Pidió palabras, no guerra. Algunos lo escupieron, otros le arrojaron piedras, pero él nunca levantó su arma. Poco a poco, su nombre empezó a cambiar. Ya no era el Grito Áspero, sino el que quiere unir. Pero el pasado no siempre está dispuesto a morir. El enemigo. En el norte vivía un joven caudillo, Sildvar. Valiente, orgulloso, letal. Su abuelo había muerto bajo el hacha de Jorm. Su aldea fue una de las que él incendió.
Así que cuando Jorm llegó a su tierra, hablando de alianzas y de paz, Sydvar no lo escuchó. Lo enfrentó con estas palabras: ¿vienes a robar otra vez? ¿A disfrazar conquista con promesas? Jorm bajó la cabeza y solo dijo: vengo a reparar lo que quebré. Sydvar no creyó en palabras, solo en hechos. Lo retó. Y en el valle de Ascar se batieron en duelo. El viejo guerrero venció, pero no mató. Le ofreció la mano y algo cambió. La fraternidad. Pasaron los años. Jorm y Sydvar, enemigos de sangre, se hicieron aliados y luego amigos. Viajaban juntos, convencían clanes, combatían bandidos, soportaron el invierno negro de Frostland, donde el hielo quebraba hasta el alma. En los fogones, Sydvar solía decir: no confíes en nadie que nunca haya pedido perdón. Y Jorm respondía: no sigas a quien nunca ha cambiado de camino. Así fundaron la Alianza del Martillo del Norte, no con oro ni espadas, con confianza. La última batalla. Pero hay enemigos que no se olvidan. Los Esbelgar, un clan del este que había perdido todo por culpa de Jorm, rechazaban la alianza. Sydvar quiso hablar con ellos. Jorm pidió ir, pero su pierna vieja ya no lo permitía. Sydvar partió solo. Dijo: esta vez no con hacha, sino con palabra. Y no volvió. Su cuerpo fue traído días después. Había muerto de pie, defendiendo la alianza que ayudó a fundar. Jorm no lloró. Tomó hierro y forjó una espada con su nombre. La enterró en el centro del campamento y dijo: que esta paz esté afilada como su voluntad. Legado. Jorm vivió lo suficiente para ver la alianza crecer. Cuando el invierno mataba las cosechas, los clanes navegaban juntos hacia nuevas tierras, no como saqueadores, sino como sembradores de futuro. El nombre de Jorm cruzó generaciones, no por lo que destruyó, sino por lo que eligió construir.
Y tú, que escuchas esta historia ahora, recuerda, las grandes alianzas nacen de actos valientes y a veces compartir una historia es uno de ellos. Si este relato dejó una chispa en ti, suscríbete a este canal y compártelo, porque aquí no contamos cuentos, contamos verdades antiguas con piel de mito.